Ahí está. Por lo menos no es el ruido de una latita abriéndose. Bien. Ok, entonces, lo siguiente de lo que voy a hablar son checklists, ¿sí? El uso de los checklists, que, bueno, a fin de cuentas, lo que vamos a terminar evaluando, que era esta validez, confiabilidad y aplicabilidad de cada uno de los estudios, la idea es utilizar un checklist para que todos estemos hablando exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, si hay si hay más de un revisor que esté a cargo de la evaluación del paper, a todos le damos la misma checklist y sabemos que todos están fijándose en lo mismo. E incluso si sos uno, puede ser que a lo largo del tiempo te olvides de qué fuiste chequeando en cada uno de los papers y una checklist te sirva para no olvidarte de nada. Vamos a ver un ejemplo que es algo genérico. Acá te dice que en realidad hay varias checklists hechas para muchas ciencias. Pues hay algunas que son genéricas para todas, hay otras que ya son más específicas para tu disciplina, e incluso puedes agarrar esas ir metiéndoles campos que son específicos de tu investigación, ¿sí? Por eso vamos a ir a ver el checklist que estaba. Acá. Y me lo mando para acá. Ok. Este es una publicación que se hizo que mostraba unas checklists que proponía y el libro las propone como checklists genéricas. Pero ir directamente al... ¿Dónde está? Acá. Entonces, acá te da un ejemplo para estudios cuantitativos, ¿no? Y lo que tiene son preguntas, no sé si se alcanzan a leer. Sí. Y dice, por ejemplo, el objetivo del estudio estaba lo suficientemente descrito y dice, puedes ponerle un sí, un parcial o un no. El diseño del estudio era evidente y apropiado, que es lo que estuvimos viendo recién. Hizo a ciegas cuando no correspondía o no lo hizo cuando correspondía, sí, no, parcial. Esos son los niveles que vos tenés para contestar cada pregunta. Claro, por ejemplo, uno podría acá, en su propio diseño de checklist, ponerle más detalle. Claro. Poner justamente ciego sí o no, para cada uno de sus subcriterios y ayudar para validar el que estoy entendiendo bien. Sí, exacto. Podés, incluso, bueno, el protocolo que les mostré recién, también ponía sus checklists, y hablaba de qué tan grande era la base de datos cross-company. Eso era algo muy específico de su investigación. Pero era una pregunta que no se respondía con sí, no parcial, sino que se respondía con ningún número. Entonces, en base a eso, al final, lo importante de las checklists es que todos nos estamos fijando en los mismos criterios a la hora de evaluar la calidad del estudio, ¿sí? Y bueno, y que hay varias hechas. Hay algunas más generales y otras para disciplina, e incluso le puedes meter preguntas. En base a este checklist, pues le vas a asignar una calidad dada a un paper en particular, y en base a eso, después vamos a hacer una síntesis y un análisis que nos va a permitir ver los resultados desde una perspectiva de qué tanto influye o no este estudio. Si este estudio tiene una calidad que todo dice sí, va a ser un estudio que tenga mucha influencia sobre lo que dice finalmente la review. ¿Okay? Pero incluso una vez que ya tengo todos estos datos, en la síntesis y el análisis hay otros métodos para tampoco sobredepender de un estudio en particular. Pero básicamente esto sería la combinación de la etapa de evaluación, es llevar adelante estos checklists. Sí, la pregunta es, una vez que hiciste un checklist por cada uno de los trabajos, ¿lo ponderas eso? ¿Le das un número? ¿Le das una calificación? Sí, por ejemplo, lo que hace es sumar los números. Por ejemplo, si pones no, suma 0 puntos. Pones parcial 1, pones 10, 2. Entonces,
mientras más test tengas, más puntos vas a tener, así que la mejor calificación es todo el test. Ah, ok. ¿Sí? Y lo que hace es armar un ranking. Lo que dice el libro es que tampoco hay que dejarse llevar mucho por los rankings, porque a veces, si uno pone números, quizás le da mucha más, bueno, el total era un 100, ¿no? Y tenés un 68 contra un 64. Y vos decís, el 68 tiene más prioridad, pero es tan diferente, es tan poca la diferencia, que el hecho de ponerle números a veces hace que se confundan más las cosas. A eso apuntaba. Exacto. Acá lo que dice es que armes 3 grandes categorías, con la categoría que vos quieras, como gama alta, gama media, gama baja, y le pongas un rango, es decir, no sé, del 0 al 40 es bajo, más o menos 5, lo que vos quieras. Pero lo definás de antemano para evitar el sesgo después. Todo esto para seguir tiene que ir al protocolo. Así que este es el resultado final de la evaluación. Cada paper de los que incluí, todos los que superaron los criterios de inclusión y exclusión, les aplico el checklist para obtener una calificación final de la calidad del estudio, que después va a influir en por qué tanto afecta ese estudio a mi conclusión final. Y a eso vamos ahora, a tratar de armar conclusiones. Que es este. Pasamos entonces en nuestro mapa de la evaluación a la síntesis. Que era la siguiente etapa del salsa. Pablo, perdón, tengo una pregunta sobre los checklists. Dale. Porque me encantó, está muy bueno. No sé si es que te lo salteaste, el libro habla de ayuda más para construirlos a los checklists, ¿o? No, la verdad que no. hay muchos checklists hechos y que te fijes cuál te sienta mejor, porque trata de no reinventar la rueda en ese aspecto y que después lo adaptes. O sea, como que hay checklists de calidad general a nivel técnico, digamos. Y después vos... Después vos claro, se me ocurre, por ejemplo, aplicabilidad, que uno de los criterios de evaluación es muy específico, ¿no? Sí. Y la aplicabilidad se puede ver en qué tan chico es el contexto en el que lo hiciste. Pero digo que, más allá de eso, digo, ¿tiene sentido pensar en que vos tomás, por ejemplo, un checklist? Se me ocurre a mí, bueno, buscar un checklist para evaluación de calidad de trabajos de Data Science o Machine Learning. Puede ser que todo lo que lo discutimos está por ahí charlado y hay un checklist. Buenísimo. Lo tomo. Buenísimo. Pero además quiero evaluar otras cosas como aplicabilidad. O sea, no todo. Quiero validar qué tan aplicable es o no. Y eso me parece a mí que es muy específico de la intervención que estás proponiendo, ¿no? De la pregunta de investigación. Sí. Quizás con lo que veamos ahora en la síntesis se te aclara un poco más. Me parece que la aplicabilidad ya tiene más que ver con la extracción de datos con todo lo que es el contexto del estudio y no tanto quizás con la aplicación de calidad. Aunque yo puedo hacer preguntas sobre la calidad, sobre por ejemplo la cantidad de individuos sobre la que se hizo. No va a ser totalmente una traducción en la aplicabilidad, pero tiene que ver con qué tan aplicable es tu resultado si lo hiciste sobre 500 individuos y yo lo quiero tratar de hacer con 200. Tiene que haber una etapa. Da un ejemplo muy concreto, a ver si por ahí le estoy explicando. Por ejemplo, veamos de vuelta el caso, sí, ahora sí como literature review, de lo que está haciendo el SEBA. Entonces, dice, ¿es sobre condiciones naturales de campo, el corpus, de entrenamiento o de testeo? ¿No? Cualquiera de las dos preguntas. Eso ¿Sí o no? Podría ser una pregunta de tu checklist, porque si los resultados no son en etapa de campo, digamos, y el tuyo sí, tu idea es que tu intervención sí lo sea, debería aportar menos al gran promedio general de la calidad. Y es una pregunta de aplicabilidad, ¿verdad? ¿Cómo? La pregunta que hice, ¿cae bajo la categoría de aplicabilidad? A mí me parece que sí. Bien. Bueno, ese es un ejemplo, donde a mí se me ocurre que pueden haber criterios de checklist
para la parte, para la categoría de aplicabilidad. Y que son específicos. Claro, que eso ya no los va a tener ningún checklist prearmado, digamos. Exacto. Bien. Y sobre eso no dice nada el libro, o sea, de cómo armarlos, No, te sugiere que metas tus cosas, nada más. Pero me parece igual buenísimo, ¿no? O sea, pensándolo, por lo mismo de siempre, ¿no? Que te permite darle continuidad. O sea, vos imagínate que venís de acá a un año, alguien quiere sumarse al laboratorio y tenemos 3, 4 literature review de las 3, 4 líneas de trabajo que estamos. Tomá, leete el protocolo, fíjate las checklists y vas a entendés ya de qué se trata el literature review leyendo el protocolo nomás. Ni hablar de que después te permite refinarlo. Entonces, si Sebas lo tuviera hecho, vos ahora, Pablo, que tenés que hacer uno para algo más específico. Me concentro solo en los refinamientos, digamos. Claro, es buenísimo. Dale, genial. Bien. Síntesis. La síntesis es la etapa de la revisión, en donde yo empiezo a comparar todo lo que dije hasta acá voy a leer, después de que lo evalué. Empiezo a juntar la información para ver si puedo encontrar alguna especie de patrón o de una dirección de los hallazgos que me permita a mí resumirlo y contestar la pregunta original de mi definición de alcance. Entonces vamos a ver un par de cosas intermedias con la estrategia de síntesis, cómo se hacen para extraer los datos, cuáles son las componentes principales de esta estrategia, y qué enfoques sintéticos hay, porque hay varias cosas que ya están prearmadas y se pueden ver y de vuelta a refinar, ¿no? Cada uno termina haciendo lo que quiere, por eso es que a veces los protocolos que muestra el libro no hacen exactamente lo que dice el libro. Bien. Entonces, uno tiene que armar una estrategia de síntesis, ¿sí? Y acá también te da mucha libertad, lo único que te dice es más o menos en qué tenés que pensar, como preguntas disparadoras, ¿sí? Acá ya tenés que leer todo lo que dijiste que estaba incluido. El libro habla de ponerle una cantidad de estudios como 30. 30 es una cantidad de estudios mediana, digamos, en donde es todavía manejable, pero tenés cantidad de información como para hacer una conclusión muy válida. Ya después de más de 30, estás con una cantidad grande, e incluso hay reviews que se han hecho con 4 estudios. Así que es como que acá ya se achicó la cantidad de estudios a procesar. Los estudios que leo, los que ya evalué, no, generalmente son alrededor de 30 por ahí. Y los ejemplos que he mostrado en las reviews, los libros y los protocolos tienen ese número, digamos. Claro, o sea, 30 artículos que pasaron a la inclusión. Que pasaron todos los filtros de criterios de inclusión. Sí. Entonces, para leer esos 30 artículos, ¿cómo hago? Bueno, te dice que podés leer rápidamente todos para tener una idea de qué opciones hay y después revisarlos detalladamente uno por uno, o empezar ya leyendo al detalle. También tenés que pensar en qué método de documentación vas a tener para ir leyendo todo. Después vamos a ver que hay métodos para extraer los datos, pero más allá de eso, documentar el orden en que lo fuiste leyendo también. Y vamos a ver que a veces hay que anotar sorpresas, cosas que te sorprendieron la primera vez que lo leíste. Porque eso es algo que recomienda el libro, y es que dice que anotes las sorpresas, porque cuando pasen los 4 o 5 meses que estás haciendo esta review, ya las cosas te sorprenden menos. Y ponerle que hay cosas que la primera vez que lo leíste te sorprendió, es porque es algo anormal, digamos, algo sorpresivo. Y el lector tendría que experimentar la misma sorpresa que leíste vos al leer. Entonces te dice que lo anotes. Pablo, me quedó una duda del principio. Que hablabas de estos 30 papers. Eso es el resultado total que te dio la búsqueda, ¿no? Ese es el resultado de la búsqueda después de que aplicaste los criterios de inclusión a los títulos, a los abstracts y a lo que leíste entero. Puede ser que después leíste entero también dejaste algunos. O sea que... Es el final del árbol ese que iba mostrando. Los que incluían. Los que terminaban como criterios, como artículos incluidos. Ok. ¿Y esos son los mismos que le hiciste el checklist? Sí, a esos le hiciste el checklist. Okay. A los 30 que ya incluiste. Bien, bien. Incluso te dice que hay formas de leerlo, porque te sugiere que, no lo resalté acá, que selecciones un artículo de inicio.
Se va, lo rompí. Un artículo de inicio. Puede ser que lo seleccioné según la antigüedad, o que es el más completo, o que es el más citado. O vas a tener que definir cuál es tu artículo de inicio y leer ese primero. Y una vez que leas ese primero, ¿cómo seguir con el resto? Bueno, puedes seguirlo en cronológico, en ver o cómo los encontraste, o los que sean más parecidos, ir como variando poco en lo que lees para encontrar esas diferencias. Es como cosas que tenés que pensar a la hora de armar tu estrategia de cómo lo vas a leer, básicamente. ¿Escribe? No. ¿Faltan un poco más? No. Para, ¿y el otro? ¿Los otros dos? No, el otro era el que dije de cómo leer después de que seleccionas el inicio. Los documentos posteriores, si los vas a leer en orden cronológico o muestreo de variación máxima, y acá lo que te dice es que deberías construir comparaciones de casos cruzados. Lo que es eso, vamos a ver que es una consecuencia de lo que te propone que hagas después, pero te dice que tu cerebro está más preparado para encontrar patrones que para encontrar diferencias. Cosas, claro. Y cuando las encuentra a las diferencias, trata de minimizarlas, es decir, bueno, pero... Algo parecido son, digamos. Sí. Entonces, lo que hace es decir, bueno, trata de que todo te quede bien documentado y puedas hacer esas comparaciones para obligarte a ver las diferencias. Y no casarte con la primera hipótesis que tiré de patrones, ¿entendés? Y ahora nos va a dar un método para eso. Pero estas son cosas que, como para empezar el capítulo diciendo lo que tendríamos que pensar en esta etapa. Lo primero que dice es que hay que extraer los datos de los estudios. Entonces, en esta etapa tenemos, ponerle 30 estudios, todos dispares, cada uno con su método de investigación, con sus formas de presentar los resultados, incluso con su estructura de texto, porque pueden estar escritos de diferentes formas. Lo que tenemos que hacer nosotros es armar un formulario de extracción de datos que pasen todos estos estudios dispares a algo que yo pueda comparar fácilmente. Armar como un dataset, digamos, a partir de los estudios. ¿Y qué pongo yo en ese formulario de extracción de datos? Es algo que tengo que presentar como evidencia. Tengo que poner en el protocolo un formulario de extracción de datos, para saber de antemano qué es lo que yo voy a extraer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de los estudios estos de estimación de esfuerzo, voy a extraer con qué base de datos lo hicieron, el tamaño de las bases de datos, de qué años son, de qué país son, la cantidad de empresas dentro de la base de datos, qué información tenía. Es decir, todas esas cosas tengo que armar un formulario para que se sepa qué buscar dentro del paper. Después de que ya lo leí, cómo sacarlo a las cosas importantes. ¿Sí? Y ese formulario, al igual que el checklist, le va a decir a la persona qué es lo que tiene que buscar. Y eso se contesta, depende de cómo esté hecho el formulario. Puede ser una pregunta de sí o no, o puede ser una cantidad, un número, o una descripción incluso. ¿Cómo se hizo la selección de fotos para entrenar el clasificador? Y bueno, se buscaba que tuvieran a menos de 2 metros y que se viera solo una yema en la foto. Bueno, eso vos podés armar, que dejarle libre para que lo conteste la persona y después verás vos cómo lo analizás. O podés armar campos más cerrados que te diga, bueno, distancia de toma de fotos. O cantidad de yemas en la foto, no sé. Todo eso lo armás vos dentro de lo que sería el formulario de extracción de datos. Y es un documento muy importante al finalizar para que vos presentes la sistematicidad del asunto. Bien. ¿Tenés algún ejemplo de eso? Sí, está en el protocolo anterior. Quedó abierto el protocolo. En la otra pestaña, Sí, quedó abierto. Y me la voy a sacar. Aprendido. Hemos visto que era una búsqueda, fases de búsqueda, tú y cuál y si haces mi checklist. Acá están las preguntas de los checklists que hizo.
Apreté por mucho tiempo. Acá, por ejemplo, este es el formulario de extracción de data completado por ellos. Y dice, ¿quién es el extractor para empezar? Porque ellos lo que decían era que eran 3 personas y uno extraía la información, el otro la revisaba y estaba de acuerdo o no, y había un tercero que venía a desempatar si no se ponían de acuerdo los otros 2. Entonces era como que 2 personas, o sea, uno extraía y llenaba esto y el otro volvía a leer el paper y lo revisaba, pero es porque ellos tenían 3 personas para hacerlo. Vos podés hacerlo de a uno si querés, pero ellos anotaban el extractor. Entonces, dominio de aplicación, militar, industrial y espacial, porque esta era base de datos de benchmarking, nombre de la base de datos, número de proyectos de la base de datos, y acá te dejaba como anotaciones que podías hacer. Entonces, es información que tiene el paper, pero que vos la estás codificando mejor para poder mirarlo. Acá hay cosas que puedes llenar, por ejemplo, ¿qué técnicas fueron usadas para construir el modelo? Que era la intervención propuesta por ese paper en particular. Y acá él contestaba. Entonces, ¿qué tanta libertad le das vos para que el extractor, digamos, conteste? Es algo que tenés que definir vos. Pero pensando en después qué querés comparar de los distintos estudios. Ah, ok. Bien. Sí. ¿Estamos? Bien. Es como tu resumen, digamos. ¿Qué es lo que sí? ¿Qué querés vos aprender de este paper? Para después compararlo con los otros que necesitas para comparar. Claro, yo creo que va a ser muy importante entender cómo vas a usar este formulario, ¿no? Exacto. Para entender. Que, bueno, comparar es uno, ¿no? No sé si hay otro uso. Bien. Creo que... Bueno, ¿por qué es importante este formulario? Primero, es un enlace entre la pregunta de revisión y los datos de los estudios incluidos. Es decir, yo ya sé qué es lo que quiero aprender, así que no me voy a poner a leer todo y enfocarme en detalles que no van a responder mi pregunta. Así que mi formulario de extracción tiene que tratar de sacar información que me ayude a contestar la pregunta. Lo segundo es que es una pista de auditoría, que esto es un proceso muy importante para la transparencia, porque yo después de la síntesis voy a venir con una conclusión que va a ser lo más importante de mi revisión, y que es la respuesta a mi pregunta. Entonces, si yo digo, los cross companies no sirven, y esa es mi revisión. Bueno, pero ¿qué de estos 30 papers te hizo llevar a esa conclusión? Bueno, mira, tengo estos formularios que van haciendo esto, y este acá dice que 30% de equipos. Este de acá también. Y entonces es como que tenemos una trazabilidad de qué cosas, de qué estudios te llevaron a hacer esa conclusión. Entonces es como te sirve para la auditabilidad. Y estos formularios se van a convertir en la materia prima de la síntesis y del análisis. O sea que después, las etapas que vienen ahora de síntesis y análisis, ya no miren los papers de vuelta, todo se hace sobre estos formularios llenos. Ajá. En la práctica, Pablo, puede ser de que, digamos, uno no vaya en este orden para armar el protocolo, sino que por ahí piense primero en estas próximas etapas de qué uso le va a dar para poder definir qué va en el formulario, ¿no? Como que todo se hace al mismo tiempo. Okay. Sí, se hacen en este orden la ejecución después. O sea, yo sí tengo que primero llenar los formularios para hacer la síntesis. Pero al momento de armar el protocolo y decidir las cosas, es como que necesito saber o cómo voy a sintetizar las cosas para saber qué poner en el formulario. Es como que... Claro. El huevo la gallina. El huevo la gallina. Sí, un proceso iterativo, quizá, recursivo. Acá puse el justificante. Pero bueno, hay 3 componentes en una síntesis, ¿sí? Es decir, hay 3 cosas que yo necesito hacer cuando leo el paper, cuando leí todos los papers con la información del formulario, para llegar a una conclusión. La primera es perseguir una línea de argumentación, que es donde estos papers que yo leí comparten pensamiento. ¿Por qué están estos 20, estos 30, estos 15 están partiendo de la misma premisa? ¿O por qué están proponiendo la misma intervención con ligeras variaciones? Tengo que identificar cuál es la línea de argumentación que están siguiendo, cuál es la escuela de pensamiento que están siguiendo, digamos, para tratar de entender por qué hacen lo que hacen. Después, examino consistencias, es decir, trato de encontrar patrones, para eso somos buenos, dice el libro. Entonces, estos anduvieron bien porque tienen el mismo contexto, o la intervención era más o menos la misma.
es decir, examinar consistencias. Y el último es forzarse a identificar el caso desconcertante. De esto ya habíamos hablado un poco, ya habíamos dicho que una buena síntesis era la que te dejaba ver el outlier, digamos, ese caso que no se correspondía con lo que estabas diciendo vos, porque eso le daba una variación natural, y si no había outlier, si regla describía perfectamente todo lo que habías estudiado, podría sonar a sesgada la selección del artículo que estabas incluyendo. Entonces acá, como lo que dice es que las reviews sistemáticas se esfuerzan todo el tiempo a probar su objetividad. Entonces, tenés que tratar de buscar ese caso desconcertante. Puede ser que no lo encontrés, pero vos tenés que esforzarte en buscarlo y encontrarlo y exponerlo. Como mira, esto es una sorpresa. ¿Sí? Era lo que decía de anotar de sorpresa. Ya vamos a ver cómo lo hace. Pero estas son las 3 etapas. Y cada una de las técnicas de síntesis que te propone están dentro de una de estas 3 etapas. Si no lo encontrás, tenés que forzarlo, digamos. No. Tenés que forzarte a buscarlo. Ok. Creado un paper. Claro. No. Bien. Para perseguir esta línea de argumentación, como que hay 2 grandes estrategias a la hora de hacerlo, que son la metaetnografía y la metanarrativa. La metaetnografía trata de conciliar los contextos teóricos y sociales. Básicamente, trata de ver cuando 2 papers que parece que están hablando de distintas cosas, en realidad están hablando de lo mismo, entendiendo cuál es el concepto que los genera. Entonces van a traducir conceptos y tratar de proveer una mirada holística. Ya vamos a ver en detalle. Y la otra, que es la metanarrativa, trata de encontrar como una historia de la disciplina. Es decir, cómo se ha desarrollado esta disciplina a lo largo del tiempo y por qué ahora nos estamos preocupando de estos problemas y no de otros. Bien, entonces dentro de la línea de argumentación ahora vamos a ver lo que es la metanarrativa. Eso se supone, Pablo, que es un posible entregable o resultado del Literature Review, o sea, hacer ese trabajo de metanarrativa. Sí. Todo lo que te presenta el libro en esta etapa son como un toolbox de cosas que vos podés usar. Mientras más cosas uses, más sistemático va a ser esto. Yo le hablo pero bueno. Sí, pero mi pregunta era otra. Era no si era un toolbox para, sino si acaso se espera como un posible entregable de un Literature Review sistemático la construcción de una metanarrativa. No, la metanarrativa va a estar dentro de los resultados. Eso. Un resultado de Literature Review va a haber una metanarrativa. Sí, y te lo recomienda principalmente para tesis de posgrado. Para demostrar entonces, que te has se supone que en el tema, digamos. Bien, y se supone que vos esta metanarrativa la tenés que construir con los papers que has seleccionado. Exacto. O sea, con estos 30 papers. Sí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces me metió ruido cuando dijiste, porque los papers que seleccionaste pueden haber tenido, por ejemplo, un criterio de que sean, no sé, desde el 2016 a la fecha. Exacto. Entonces, ¿cómo? Estás haciendo una metanarrativa de los últimos 2 años, básicamente. Exacto. Ok. Bueno. Bien. ¿Puedes imaginar qué metanarrativa puede llegar a ser en algo? Sí, en esos casos no sería útil hacer. Ok, bien. Bien. Metanografía. Básicamente, la metanografía trata de identificar y enumerar las metáforas claves que aparecen en todos mis papers. Ya sean temas, frases, ideas o conceptos. Y estas metáforas se agrupan como una especie de cosas parecidas a lo que hacía el tesauro, de agrupar varios conceptos dentro de un mismo significado, o establecer que quizás un mismo término está hablando de 2 cosas distintas. Esto es lo que hace la metanografía. Entonces, tiene 3 características. La primera es que es esta de traducción recíproca que hace, de tratar de ver cuándo estamos hablando de lo mismo y cuándo no. Persigue una línea de argumento, y por eso está dentro del persigue una línea de argumento. Y también tiene una característica de refutacional, porque al ver cuándo estamos hablando de lo mismo, me permite
identificar mejor cuando no están hablando lo mismo y ayudarme a encontrar esas diferencias entre los papers. Entonces, ¿qué es esto de la traba? En esta parte tengo muchas notas, quizás me solté algo que estaban en las notas. La anterior. Ahí. Acá sí. No, bueno, ¿qué era cada una de estas cosas que creo que... Bueno, entonces, la traducción recíproca, que es el corazón de la metaetnografía, básicamente trata de encontrar 4 casos distintos. Cuando papers distintos están hablando de mismos conceptos o de conceptos distintos, y para hacerlo usan términos diferentes o los mismos términos. Entonces, los casos fáciles de traducción recíproca serían el A y el B, que son cuando yo uso términos diferentes para ideas y conceptos diferentes, o cuando uso los mismos términos para las mismas ideas y conceptos. Entonces, cuando estoy en el caso de, y tengo los mismos términos y las mismas ideas, te da más la pauta de que esos papers están siguiendo una escuela de pensamiento. Era algo que nos comentaba el Carlos la otra vez, que Orbes Lam, no, en realidad Slam y... Visual Slam y SPM. Slam y SPM eran el mismo concepto, pero como en robótica se usaba uno, y en visión se usaba el otro. Entonces, si los dos papers le dicen Visual Slam, están siguiendo la misma línea de pensamiento. Eso es lo que hace la traducción recíproca. Trata de agruparlos en base a lo que dice. Y si estamos hablando de 2 ideas y conceptos diferentes con términos distintos, no va a haber problema, obviamente, y lo que te dice es que es bueno porque si vos encontrás papers que están hablando de cosas totalmente distintas, pero han caído dentro de tu búsqueda, quiere decir que el tema no ha alcanzado la saturación teórica, es decir, que podemos seguir hablando de cosas si siguen apareciendo estos términos. Pero con respecto a la traducción recíproca, no hay problema. El problema es cuando estamos en el B o el C. En el B es una misma idea o concepto con un término diferente, que era esto de Visual Slam barra SFL. En esos casos, vos como revisor tenés que agarrar uno de los dos y decir, este es el que vamos a usar en mi revisión. Y cada vez que se use el otro término, en un paper lo traduzcas automáticamente a ese término. O si no te querés jugar con ninguno de los dos, tratar de encontrar lo mejor de ambos y encontrar un término nuevo que junte, digamos, lo que quieren decir los dos. Pero no podés, durante la revisión, usar los dos términos, porque sería hacer confusión. Esta traducción se documenta de alguna forma, ¿cierto? ¿Estos términos los voy a reemplazar por estos otros términos? Sí. O sea, en realidad lo que te ayuda es armar, vos elegís un término que vas a usar en tu reporte final de review. Lo que te ayuda es armar diferencias entre los estudios. No sé si al lector le sirve saber que cambié todas las veces que decía Slam por SPM. Si no es para vos saber que todos los que decían Slam y SPM están en líneas de pensamiento distintas. O por lo menos vienen de contextos distintos. Y cuando se usan los mismos términos para ideas o conceptos diferentes, ahí también tenés que decidir vos cuál de los dos conceptos vas a usar para ese término y proponer otro término para el otro concepto. Acá voy a hacer un ejemplo del término de identidad, que quizás la psicología y no me acuerdo cuál era el otro, dos como líneas de pensamiento distintos, usaban la palabra identidad para hablar de diferentes cosas. Entonces ahí vos vas a tener que, si vas a usar los dos papers por revisión, vas a tener que usar esta palabra para uno de los dos conceptos. Muy cortito un comentario. Hace muy poco, unos 2-3 meses, me topé con una aplicación que chusmeamos con el Alex, que se usaba para esto. O sea, vos podías, era para anotación, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, tampoco creo que tengamos interés en usarla, pero me parece que ayuda a comprender de que existen herramientas digitales muy poderosas para esto, donde, por ejemplo, sigue en la línea, digamos, de interfaz de usuario de un Google Docs con comments. Entonces vos seleccionás algo y te permite hacer annotations, pero muy estructuradas. Entonces los comentarios no son libres, sino que vos agarrás un pedazo,
Por ejemplo, identidad, le haces doble clic y le pones ID. Claro. Lo asocias al concepto, o al revés. Codificás conceptos, codificás sintaxis, términos. Digamos, te permite hacer todo esto. Y finalmente, te permite producir nuevos documentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso te daría la traducción automática porque vos fuiste codificando en el texto. Podés ver el texto original codificado o puedes ver un nuevo texto donde te lo recodificó, digamos, ¿no? Y son herramientas que te permiten trabajar así con muchos documentos y extraer información así de este tipo y digamos, mapear conceptualmente los documentos. Es impresionante. ¿Cómo se llama esa herramienta, Facu? No, ya dije, no me acuerdo, pero Alex se debe acordar y le puedo preguntar. Ok. En el caso este era paga y no era barata, así que quedamos como medio... Exacto. Y bueno, otro ejemplo que tengo anotado en las notas, que no quiero dejarlo pasar, es que esto no significa solo palabras, sino que pueden ser frases o metáforas, incluso que se usan. Por ejemplo, en una encuesta sobre qué haría una buena vacación para vos, varias personas pueden decir buen clima, que es el mismo término que están usando todos, pero depende de dónde vayan, buen clima va a significar una cosa u otra. Si voy a Bariloche, si voy a Jujuy, no, buen clima no va a significar lo mismo. Y también puede haber cosas que quizás me están diciendo lo mismo con otros términos. Por ejemplo, si le pregunto a una persona que me dice, una buena vacación sería que haya muchos lugares de interés, y otra que me diga que haya un rico patrimonio cultural en el lugar donde voy, quizás están hablando del mismo, porque, qué sé yo, los lugares de interés pueden ser museos, pueden ser estatuas, pueden ser monumentos, pero si los lugares de interés son boliches, son playas, no están hablando de lo mismo. Entonces, hay que hacer ese trabajo de tratar de entender si están hablando de lo mismo o no, en este caso, en el caso del SEO. ¿Bien? Eso es lo que hace la metaetnografía. Está por cortar. Sí, bueno. Corto y vuelvo a llamar. Cortamos y volvemos a llamar. Ok. ¿Era más? Los tres puntitos. Detener, Subir. Los tres puntitos. Detener grabación.